Muy bien, vamos a continuar, compañeras. Vamos a continuar con la última, con la política monetaria. Vean, realmente el estudio de la política económica es un estudio sumamente interesante, porque como profesional, ustedes van a estar en la capacidad de poder analizar qué es realmente el objetivo o los objetivos que se plantea el gobierno cuando implementa una u otra política económica. Es sumamente importante para ver cómo se está distribuyendo o por qué el gasto público va hacia determinado sector, ¿verdad? Hemos visto que, por ejemplo, el gobierno del payaso Morales, el objetivo de él era estar en la presidencia y que no lo quitaran. Por lo tanto, ¿qué hizo? Todo un alto porcentaje del presupuesto de la nación fue a parar a manos de los militares. Y como los militares no tienen ningún tipo de... Ay, se me olvidó la palabra, pero no tienen auditorías, ¿sí? Como no se les puede a ellos cuestionar sobre el uso que hacen de sus recursos, porque la mayor parte está como que fuera secreto para de seguridad nacional. Es decir, todos los gastos del, eh, del glorioso y honorable son gastos de seguridad, catalogados como de seguridad nacional. Entonces no hay acceso para ver en qué se gastan el dinero. Han hecho, han hecho barbaridades con todo el dinero que les dio el payaso Morales, pues. Pero ahí no hubo política económica valedera. Ahí lo que hicieron fue desbancar al gobierno. Y que este lo está haciendo callada la boca porque nos tiene a todos metidos acá en las casas y nadie puede decir nada. Nadie puede investigar nada, nadie puede cuestionar nada. Que eso es lo peor. Estamos más preocupados por no enfermarnos que por ver lo que están haciendo con el futuro económico de este país. Pero bueno, esas son cuentas que hay que pagar por estar enclaustrados con el, por el coronavirus, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahorita vamos a hablar sobre la política monetaria. La política monetaria se refiere a las medidas relacionadas con el manejo del dinero que son implementadas por el Estado para lograr objetivos de corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Acá entonces, la política monetaria está referida al manejo que hace el gobierno, aquí ya no el gobierno, sino que hace la banca central para administrar la cantidad de dinero en la economía. ¿Sí? Eh, los instrumentos de la política económica, de la política monetaria, van desde la variación de la oferta monetaria hasta el control de la tasa de interés, eh, el control del tipo de cambio, que ya lo vimos en, la, en, la, en el módulo pasado, y por ejemplo también el manejo del encaje legal. ¿Sí? Bien, entonces, vuelvo a repetir, la política monetaria está relacionada con las diferentes medidas que adopta el gobierno relacionadas con el manejo de dinero. ¿Sí? Y el gobierno, ¿a quién le delegó esta función del manejo de la política monetaria? Al Banco de Guatemala. ¿Sí? Este, miren, yo les voy a decir una cosa. La política monetaria realmente no la diseñamos nosotros aquí en Guatemala, como tampoco diseñamos la política social ni la política monetaria, fiscal, ni la social. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, cuando el Fondo Monetario Internacional, que es un banco creado a raíz del Tratado de Bretton Woods en 1945, es un banco que se creó para cubrir las, los saldos negativos en la cuenta corriente de los países.
Entonces el Fondo Monetario Internacional, cuando existe un desequilibrio en la balanza de pagos de un país, sea Guatemala, Estados Unidos, México, el que sea, automáticamente el Fondo Monetario Internacional le presta dinero para que arregle ese desequilibrio, porque no le puede deber a un país, no puede quedarle debiendo a un país, porque como es, digamos, es entre, entre países, y aquí la balanza de pagos engloba mercancías y servicios que se han prestado. No le pueden decir a empresarios de otros países que no les pagan. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional, cuando va a hacer un préstamo, automáticamente impone condiciones. Las condicionalidades del fondo que impone el Fondo Monetario, por ejemplo, les voy a decir que exista una tasa de interés real positiva. ¿Esto qué significa? Que la tasa de interés tiene que ser mayor a la tasa de inflación. Esa ya es una política, es una meta de política económica. Cuando le dice al gobierno, su déficit fiscal no debe ir más allá del 3%. Esa es otra medida de política económica. Cuando le dice al país, su inflación no debe ir más allá del 9%. Esa es otra medida de política. Entonces, todas las políticas públicas, vienen diseñadas de afuera. Por eso, cuando yo oigo que somos diseñadores de política pública, a mí me da risa, porque esto está diseñado para cumplir con un objetivo que tienen las instituciones financieras internacionales. Y ese objetivo no es ni más ni menos que el pago de la deuda externa. O sea, todas las medidas de política económica en Guatemala tienden a que hayan dinero, a que haya excedente para pagar la deuda externa. Entonces, les quería hacer esta aclaración para que no se crea que yo, como economista, en mi calidad de economista, voy a llegar al Banco de Guatemala y voy a plantear una política económica, porque ni siquiera me dejan entrar. Entonces, acá es el gobierno el que lo plantea, pero está condicionada esa política a las metas que tiene el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Pues bien, vamos a ver entonces qué es la demanda monetaria. En principio, está constituida por la suma de las necesidades de efectivo que en un momento dado tienen individuos o empresas. ¿Sí? La demanda de dinero entonces está dada por las necesidades que tienen la población, incluyendo a los empresarios, de dinero para manejar el comercio, los servicios, etcétera, para que se mueva el sistema económico. Eso es esencialmente la demanda de dinero. O sea, las necesidades que tiene la población para que el sistema monetario pueda satisfacer las necesidades, ya sea de las familias o de las empresas. Ahora bien, ¿qué tipos de demanda de dinero tenemos? Fundamentalmente hay dos. La demanda para transacciones, que sería la demanda para compras o para pagar deudas. ¿Sí? Entonces, el primer tipo de demanda de efectivo es para transacciones. Es decir, esta demanda nos va a permitir a nosotros poder cubrir las necesidades de compras y del pago de deudas que hay en el sistema económico. Esa es la primera, entonces, el primer tipo de demanda monetaria. Y el segundo se relaciona a la demanda de dinero como activo, es decir, como aquel activo que yo voy a guardar y no lo voy a consumir y que lo voy a tener ya sea en el banco, en depósitos a plazo o en depósitos de ahorro, no en depósitos monetarios, porque el depósito monetario es un depósito líquido y a corto plazo por característica. Acá la demanda de dinero como activo se refiere a tres grandes formas de guardar el dinero. La primera es tenerla
a plazo fijo, la segunda es tenerla en una cuenta de ahorro o la tercera es tenerla en su casa. Entonces, esta sería la demanda de dinero como activo. Entonces, ¿de qué depende la demanda de dinero? Depende de dos grandes, llamémosle instrumentos. La primera es la tasa de interés y la segunda es el ingreso nominal de las familias y de las empresas. Miren, la tasa de interés se las voy a decir así facilito, pues es el precio que tiene el dinero. O sea, es el precio que hay que pagar por el dinero, la tasa de interés. ¿Sí? Algunos autores, algunos teóricos se complican con la tasa de interés, pero miren, para hacerlo así fácil y sencillo, la tasa de interés es el precio que hay que pagar por tener el dinero. ¿Sí? O sea, si yo voy a sacar un préstamo, es lo que me va a costar tener ese préstamo, la tasa de interés. Muy bien, entonces la demanda monetaria, por un lado, está del lado de los agentes económicos, ya sea de las familias o de las empresas. En contraposición, la oferta monetaria. La oferta monetaria es la que va a depender del gobierno. Y el gobierno, insisto, le ha endosado o le ha dado esa responsabilidad al Banco de Guatemala a través de la Junta Monetaria. Entonces, los que manejan la oferta monetaria aquí en Guatemala es el Banco de Guatemala, a través de la Junta Monetaria. De hecho, el presidente del Banco de Guatemala es el presidente de la Junta Monetaria. Entonces, la oferta de dinero se conoce también como masa monetaria, ¿sí? Y está constituida por los billetes y monedas en circulación más los depósitos a la vista. Repito, la oferta monetaria está constituida por los billetes y monedas en circulación más los depósitos a la vista. Los depósitos a la vista, ¿qué son? Son los depósitos monetarios o de cheque, porque estos son líquidos, o sea, están en constante movimiento, por eso forman parte de la oferta monetaria. Bien, ya les dije que la oferta monetaria está determinada y controlada por el Banco Central. La oferta monetaria recibe diversos nombres. Por ejemplo, M1, que está formada por monedas, el papel moneda más los depósitos a la vista, que es lo mismo. El M1 se conoce como oferta monetaria. Y se dice M1 porque, vean, para controlar la cantidad de dinero que hay en circulación, se desarrolla lo que se conoce como el panorama monetario. Y en el panorama monetario tenemos tres tipos de M's, digamos, pues vaya. La M1, que son los billetes y monedas, y la M2, que está constituido por los ahorros y demás cosas, ¿no? Y la M3 ahorita no recuerdo. Me van a disculpar, pero no me recuerdo ahorita. Y no les voy a decir una mentira, ¿verdad? Entonces, la M1 es igual a la oferta monetaria, que está constituida por las monedas y billetes en circulación, más los depósitos a la vista o depósitos de cheque. ¿Pero qué es la base monetaria? Está formada por el efectivo y los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central. O sea, ya les platiqué yo del encaje legal. Por el público a través de los depósitos que prefiere el efectivo y por los bancos a través del coeficiente de reservas que tienen que mantener. O sea, la base monetaria va a estar formada por activos eminentemente líquidos, es decir, por el efectivo, ¿sí? Por los depósitos que tienen
los bancos en el Banco de Guatemala, que ese es efectivo también, ¿sí? Se recordarán ustedes, hace un rato les expliqué el movimiento de ahorro-préstamo, en donde yo voy a hacer un depósito y me descuentan el 20% o el 10% de encaje legal. Entonces, a eso se refiere esto cuando habla de los depósitos que tienen en los bancos, en la banca central. Y, o sea, la base monetaria es el dinero. ¿Y el dinero líquido dónde va a estar? El dinero en forma líquida va a estar en nuestros bolsillos, en el banco y en el Banco de Guatemala. Pero esta base monetaria, cuando está en la banca, está en forma de depósitos monetarios. Insisto, está en forma de depósitos monetarios. Muy bien. ¿Qué instrumentos tiene la política monetaria? Muy bien. Clásicamente, la política monetaria tiene tres grandes instrumentos. Las operaciones de mercado abierto en primer lugar, luego la tasa de descuento y luego las reservas requeridas. Yo creo que en menor medida, en menor medida hemos hablado ya de las tres. Fundamentalmente hemos hablado de la tercera, que se refiere a las reservas requeridas. Pero lo vamos a tener que repetir acá. Lo primero, ¿qué son las operaciones de mercado abierto? Esto es cuando la banca central va al mercado secundario de valores, es decir, a la compra y la venta de bonos emitidos por el gobierno. Cuando hay una emisión monetaria, cuando el gobierno le pide un préstamo al Banco de Guatemala, ya no lo hacen por ley, ahora lo hacen con los bancos privados, que son los que se ganan las millonadas, ¿verdad? Pero este mecanismo de las operaciones de mercado abierto, cuando el gobierno le pide un préstamo al Banco Central, al Banco de Guatemala, el gobierno emite bonos. Esos bonos tienen una tasa de interés. El Banco de Guatemala, por supuesto, le da liquidez al gobierno, pero viene el Banco Central y pone esos bonos a la venta en el mercado secundario de valores. Acá hubo un intento de bolsa de valores, pero fracasó. No sé si todavía estará funcionando. Sin embargo, los grandes compradores de bonos aquí en Guatemala son los bancos privados. Entonces, los bancos privados compran estos bonos. Cuando estos bonos vencen, el Banco de Guatemala los vuelve a comprar. Y el gobierno le paga al Banco de Guatemala cada vez que esos bonos se están venciendo. Esas serían las operaciones de mercado abierto que realiza el Banco de Guatemala. Se trata de operaciones de compra o venta de títulos de deuda pública que el Banco Central en el mercado financiero hace con el propósito, bueno, de proveer dinero al gobierno o de llevar un control sobre la moneda, ¿verdad? Miren, dice acá, lo voy a leer textualmente: las compras de mercado abierto expanden la base monetaria. ¿Por qué? Porque acá el Banco Central le compra bonos al gobierno. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Muchos dicen de la maquinita, ¿verdad? Puede ser. Ahora, si el banco los coloca en los bancos privados, ese dinero que los bancos privados van con el que compran los bonos es un dinero que lo tienen inactivo los bancos, que no lo han podido prestar. Entonces se lo dan al gobierno para que el gobierno compre. Acá por eso dice, ¿sí?, que expande la base monetaria, porque le crea poder de compra al gobierno y eleva la oferta monetaria, por supuesto. Mientras las ventas, bueno, entonces las operaciones de mercado abierto se refieren fundamentalmente a la compra y venta de valores del gobierno que hace la banca central con objetivos de política económica. Ya puede hacer que le provea dinero al gobierno
o que baje la tasa de interés. Por ejemplo, si los bancos del sistema están cobrando el 25% y entonces vienen los bonos, ustedes saben que en la banca hay dos tipos de interés, ¿verdad? La tasa activa y la tasa pasiva. La tasa activa es la que nos cobran a nosotros cuando hacemos un préstamo. Y la pasiva es la que nos pagan a nosotros cuando vamos a depositar en una cuenta de ahorro. Regularmente, estos bonos del gobierno van dirigidos a tener una tasa de interés más alta que la tasa pasiva de los bancos. Por ejemplo, si el banco le está pagando a usted el 4%, los bonos del gobierno le van a ofrecer el 8%. Entonces usted saca dinero de ahí y lo invierte en bonos del gobierno. Estas son operaciones de mercado abierto. Muy bien, con las operaciones de mercado abierto sería el primer instrumento de la política monetaria. El segundo instrumento de la política monetaria es la tasa de descuento. ¿Y qué es esta tasa de descuento? Les voy a leer qué es la tasa y después lo voy a explicar. Es la tasa de interés que cobra el Banco Central a los bancos comerciales por los préstamos que otorga a estos. Los bancos comerciales pueden incrementar el volumen de sus reservas recurriendo al Banco Central para solicitar préstamos, y pueden disminuir sus reservas contrayendo sus deudas en el Banco Central. Muy bien, ¿qué es la tasa de descuento? Ustedes van a un banco, tiene problemas momentáneos de encaje. El encaje legal es la reserva legal que los bancos deben de tener en el Banco de Guatemala, en líquido, en dinero contante y sonante. Entonces, si por ejemplo un banco no cumple con la cantidad mínima de encaje legal que tiene que tener, viene y solicita al Banco Central que le haga un préstamo. El Banco Central le hace ese préstamo para que cubra ese déficit que tiene el banco, para evitar ser sancionado por la Junta Monetaria. A eso se refiere la tasa de descuento. Es decir, es la tasa de interés que el Banco de Guatemala le cobra a los bancos por darles dinero, por prestarles dinero. Ahí estamos, no nos hagamos más bolas. Regularmente, vean, yo trabajé algunos años en el Bambi y nosotros pignoramos varias veces la cartera de préstamos hipotecarios en el Bambi. Entonces, esa es la tasa de descuento a la que se refiere esto. Nosotros, por ejemplo, íbamos con 100 millones de quetzales en préstamos hipotecarios y el Banco de Guatemala automáticamente nos daba esos 100 millones. Los depositaba en la cuenta que tenía el Bambi en el Banco de Guatemala para su encaje legal. A eso se refiere la tasa de descuento, pero el banco tenía que pagar una tasa de interés. Por supuesto que no era la tasa de interés que cobraba en los préstamos, pero tenía que pagar una tasa de interés. Finalmente, voy a parar aquí para que puedan apuntar sus preguntas. Bien. El tercer instrumento, acá lo tenemos como las reservas requeridas. Eso en el argot bancario se llama tasa de encaje legal. Y la tasa de encaje legal es el porcentaje de los depósitos que los bancos privados están obligados a depositar en el Banco de Guatemala para asegurar que el banco tenga reservas con que responderle a sus cuentavientes. Acá nos dice, es el porcentaje de dinero, tasa de encaje legal, que deben mantener los bancos comerciales en forma de reservas obligatorias en el Banco Central. ¿Sí?
Entonces, la tasa de encaje legal es aquel porcentaje de los depósitos que deben los bancos privados mantener en el Banco Central como reserva y cómo garantizar los depósitos de sus cuentavientes. Bien, hasta ahorita entonces ya vimos los instrumentos. Ahora vamos a ver los tipos de políticas, de política monetaria. Miren, lo vamos a poner en dos. La política monetaria contractiva o restrictiva y la política monetaria expansiva. Vamos a ver en primer lugar qué se refiere a una política monetaria expansiva. La política monetaria debe de ser expansiva cuando existe una baja actividad económica. Hay capacidad productiva sin utilizar, generando desempleo. Ya en estos momentos se está dando este tipo de situación. Es decir, hay una baja actividad económica, hay una serie de negocios cerrados, hay capacidad productiva sin utilizar. Imagínense todos los micro y mediana empresa que está cerrada. E incluso las grandes empresas tienen ahorita una capacidad instalada sin utilizar porque la demanda se ha contraído grandemente. Y esto va a generar desempleo. Entonces, la política monetaria expansiva lo que permite es, mediante el aumento de la oferta de dinero, ¿sí?, incentivar la economía para que los agentes económicos incrementen el consumo. ¿A través de qué mecanismo van a incrementar la oferta monetaria? Acá en Guatemala fue a través de la aprobación de préstamos por parte del Congreso. Lamentablemente, esta aprobación de créditos va a ser muy difícil que llegue a quienes van a reactivar la economía, que son los trabajadores informales y los de la micro y mediana empresa, que son los que realmente van a reactivar la economía si se les da el dinero, no a las grandes empresas. Las grandes empresas no tienen problemas con eso. Ya el dinero que les dieron a los empresarios de CACIF, que ahí sí está papastado, ya salió de Guatemala. Entonces, la política monetaria expansiva se da cuando se requiere que la actividad económica se contrae y por lo tanto se tienen expectativas de desempleo, entonces se va a aumentar el gasto del gobierno. Y la política monetaria restrictiva es al contrario. Esta se va a aplicar cuando la actividad económica es excesiva, digamos, cuando hay, por ejemplo, altos niveles de inflación, el tipo de cambio no es manejable, hay un déficit en la balanza comercial, existe un riesgo de una elevación significativa de la inflación. Su objetivo es estabilizar los precios mediante la reducción de la oferta monetaria y la subida de los tipos de interés, ¿sí? Entonces, la política restrictiva lo que quiere es recoger dinero del sistema económico para reducir el consumo y reducir la demanda agregada excesiva que hay en el sistema económico, para que esto no presione sobre la inflación. Bien. Finalmente, compañeras, vamos a ver cuáles son los objetivos de la política monetaria. Miren, hay diferentes objetivos, ¿verdad?, de la política monetaria. Y como siempre les digo yo en clase, vamos a hablar de cuatro grandes objetivos de la política monetaria. El primero es controlar la inflación. Ese es uno de los grandes objetivos de la política monetaria. ¿Y en qué consiste esto? Es mantener el nivel de precios estable, que no hayan grandes subidas de la inflación ni que haya gran deflación, sino mantener estable
el nivel general de precios. Si la inflación es muy alta, escuchen esto, se usarán políticas monetarias restrictivas, mientras que si la inflación es baja o hay deflación, se utilizarán políticas monetarias expansivas. Reducción del desempleo. Procurar que haya el mínimo de personas en situación de desempleo. Ese es otro objetivo de la política monetaria. Otro objetivo es conseguir el crecimiento económico. Como ustedes ven, casi coinciden estos objetivos con los objetivos de la política económica en general. Asegurar que la economía del país crezca para poder asegurar empleo y bienestar de las personas. Eso es conseguir un crecimiento económico. Y finalmente, mejorar el saldo de la balanza de pagos. ¿Sí? Eso es a nivel internacional. La balanza de pagos es el registro comercial de todas las transacciones de bienes y servicios de un país y el resto del mundo. Entonces, al hablar de aquí de mejorar el saldo de la balanza de pagos, es que no existan desequilibrios tan grandes que se traduzcan en fuga de capitales, por ejemplo, en subidas abruptas del tipo de cambio o en alzas inmoderadas en la tasa de interés. Entonces, estos 4 objetivos son los objetivos de la política monetaria. Con esto, pues, estimadas compañeras, yo estaría dando finalización al curso de Introducción a la Economía. Sé perfectamente que ustedes no están siendo formadas para ser economistas, pero yo espero que a través de de los 5 módulos que vimos, o 6 creo que son, ustedes hayan tenido un panorama de la cuestión económica, para que se den cuenta de que no podemos soslayar que el país necesita tener controles y necesita controlar la economía del país para, como dicen estas políticas, lograr el bienestar de la población, que es uno de los objetivos muy grandes de la carrera de ustedes. Yo pues les agradezco en todo lo que vale, pues máxime ahora pues que lo están viendo la clase por video. Les agradezco en lo que vale su atención y les insto a que estudien para mejorar la situación de este país. En sus manos está que el país esté en profesionales con capacidad, en profesionales altamente competitivos, pero competitivos no significa en el mercado, sino que puedan tener las mejores competencias para el mejor desarrollo de su profesión. En ese sentido, pues, yo les deseo éxitos en su carrera y no me queda más, pues, que despedirme de ustedes y agradecerles por el semestre. Para mí ha sido un gusto y espero que nos veamos en julio.